No, Montserrat. Voy. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, CIP. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso de autorización internacional en sanidad y bienestar animal en las granjas avícolas. En esta oportunidad, a cargo del médico veterinario zootecnista Mario Rendón. Antes de comenzar con la ponencia, dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que el médico zootecnista solicite su participación. Y para los participantes que deseen solicitar el certificado, material y clase grabada, estamos dejando el contacto en hecho. Muy buenas noches, médico veterinario Mario Rendón. Le doy el pase, puede presentar.
Buenas noches con todos. No sé si pueden ver mi pantalla, por favor, que alguien me lo confirme. Sí se logra visualizar y se le escucha bien, médico. Muy bien, muy amable, gracias. Gracias, Pedro, Elvis, gracias. Bien, hoy pues vamos a hablar sobre sanidad y bienestar animal en las granjas avícolas. Entiéndase granjas avícolas, aquellas productoras de huevo, aquellas productoras de huevos fértiles para incubadoras y aquellas granjas productoras de carne, ¿no? En este caso de pollos broiler, de manera general, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de la sanidad. ¿Cómo llega una enfermedad a una granja avícola? ¿No? O cómo llega una enfermedad a una explotación pecuaria de cualquier índole, en este caso, pues de una granja avícola. Nosotros, bueno, en la imagen está muy clara, vemos en medio un galpón, vemos a una persona, insectos, polvo, ingresos de otras aves, animales domésticos ajenos a la propiedad. Vemos una figura de unas aves siendo vacunadas. Esto sucede cuando no se vacuna, es lo contrario. Vemos el almacenamiento de balanceado de alimentos, que también a través de los alimentos se pueden eh, enfermar los animales. Agua que no sea potable o que no sea apto para consumo. Aves de otras especies, roedores, biológicos, vehículos que ingresan a las granjas, botas que no están desinfectadas, pollitos de una muy mala calidad, ¿sí? Entonces, la bioseguridad debe aplicarse en cada uno de los elementos que forma parte de ella, inclusive en aquellos que únicamente se relacionan dentro del canal comercial y se conjugan en 5 grupos: las aves, las personas, las instalaciones, materiales, equipos, alimento y agua, control de vectores y desechos. Es lo que se resume en esta imagen de aquí, ¿sí? El propósito de mantener una bioseguridad, de mantener la sanidad en todo esto, es evitar el contacto de las aves sanas con cualquier agente infeccioso, y para ello es necesario la calidad de las aves. Este es un factor, ahí hay un error, ¿no? Este es un factor de primer nivel, porque la calidad de las aves, nosotros sabemos que en el mundo de la avicultura uno tiene que garantizar que los pollitos o las pollitas o las reproductoras que ustedes compren provengan de incubadoras registradas, que sean pollos de primera que le están vendiendo, porque ya los pollos de segunda, pollos de tercera, hasta inclusive son animales muy susceptibles, animales muy débiles, animales que siempre van a tener la puerta abierta para el ingreso de enfermedades. En este renglón se debe tener mucho cuidado con proveedores de las aves y con los horarios de recepción de estas. Lo que le hablaba hace un momento, saber a quiénes estamos comprando. El tema de horarios, sabemos que los pollitos, las pollitas, nosotros no podemos recibirlo con un sol terrible. Normalmente siempre se recibe pollitas a primeras horas del día o en las últimas horas de la tarde, ¿no? Pese a que su recibimiento siempre va a estar con calefacción, ¿verdad? Pero los horarios de recibimiento de pollito va a influir mucho en que el pollo no tenga un estrés calórico, y con ese estrés pues haya el sistema inmune se deprima y por ende pues de oportunidad a cualquier ingreso de enfermedades. En el tema de la sanidad, no, en el tema de aves de corrales, se maneja un sistema todo dentro, todo fuera. Este sistema de explotaciones
comprende de una sola edad por sección de granjas, ¿sí? Normalmente este tipo de sistema es el que ha sido muy útil y evita eh, que tengan problemas, a diferencia de las granjas donde los sistemas son múltiples edades, que este sí posee pues, un alto riesgo de adquirir enfermedades. ¿Por qué? Porque los pollitos o los pollos de mayor edad son más resistentes a las enfermedades que el pollo pequeño. El hecho de que también una sola persona atienda todas las edades hace que se transmitan las enfermedades de un galpón a otro. Si yo tengo una granja que posee 3 galpones, cada galpón va a ser un mundo diferente, cada galpón va a ser un comportamiento diferente, aunque sea una sola granja. ¿En qué consiste el sistema todo dentro, todo fuera? Que si yo meto o siembro, no sé cómo le quieran ustedes llamar, 1.000, 10.000, 20.000 pollos, la finalidad es que toda esa corrida salga. Ingreso 20.000 y los 20.000 tienen que irse. Esto me va a dar tiempo a poder limpiar, desinfectar, sanitizar todo el galpón para recibir el nuevo lote de pollo. Este método de todo dentro, todo fuera, funciona espectacular, no solo en aves, también a los que se dedican al engorde de cerdos, ¿no? Las aves de huevos de postura también. O sea, el lote terminó su vida útil y el lote es vendido totalmente. Parte de mantener la sanidad es contar con un buen calendario de vacunación, no definir un programa de vacunación con el asesoramiento del médico veterinario y tomando en cuenta las condiciones de producción de la granja. Tiene que elaborarse un plan de acuerdo a la realidad o a la región específica. Yo recuerdo que por experiencia una granja no tenía problemas, por ejemplo, de hepatitis, era una granja de pollos broiler. Entonces se tuvo que incluir la vacuna para hepatitis y ojo, y la vida del broiler es muy corta. En otros casos se tuvo que incluir la vacuna para bronquitis infecciosa. No, muchas veces este tipo de enfermedades se dan por desafíos de campo que se encuentran en el ambiente. Entonces, el calendario de vacunación toca adaptarlo en base a las necesidades de la granja, en base a, a, a las condiciones o a los desafíos que nosotros podemos encontrar y es preferible prevenir a través de vacunación que tener que lamentarlo a futuro con sacrificios, con pollos con alto porcentaje de mortalidad, con lotes en peso bastante deficientes. Desechar las aves enfermas o de retraso excesivo. Cuando estas no son en cantidad significativa como para la aplicación de algún tratamiento en general, es contraproducente el destinar áreas de la granja para hospitales, ya que esta medida es del todo inútil y solo se convierte en un reservorio y diseminador de enfermedades infectocontagiosas. Yo sí he llegado a conocer granjas que dicen, no, es que estos pollos están enfermitos y los tengo apartados. No, que el pollo lo tengo acá en esta área de terapia intensiva. Señores, ese animalito, primero que le estoy poniendo agua, le estoy poniendo alimento, que son un gasto, y que no me está comiendo ese alimento. Estoy poniendo una mano de obra que está atendiendo esos animales y a la vez atiende al resto sanos. Entonces, imagínense cómo esa misma persona va llevando la enfermedad en las manos, en la ropa, en el calzado. Entonces es preferible que cuando uno visita un galpón y ve animales tristes, animales convalecientes, animales con alguna afectación, es preferible sacrificarlo, ¿no? Dicen por allí, muerto el perro, muerto la rabia. No, cabe el caso de que todo el galpón lo tenga enfermo como para yo hacerle un tratamiento. Pero si son eh, ciertos animales preferibles sacrificar y no invertir
recursos en tratar de recuperar a este animal, ¿no? Incluso en ciertas ocasiones, cuando ya los pollos están de salida, estoy a 3 días de salida, a una semana de salida, muchas veces caen enfermos con alguna enfermedad respiratoria, algo. La mayoría de los avicultores simplemente prefieren no medicar porque primero sabemos que hay medicamentos que tienen su periodo de retiro y segundo, ¿para qué voy a medicar un animal que ya está próximo a salir? Es gastar recursos, ¿sí? Entonces preferible no medicarlo y esperar ahí que el animalito pues ya esté listo para su recogida y su faena, ¿no? Las enfermedades de las aves como Newcastle, influenza, bronquitis, micoplasma, salmonela, marek, cólera, gumboro, se pueden transmitir a través de insectos, de aves silvestres, de roedores, vehículos, personas, el agua, el aire, el alimento, que tiene relación con la primera imagen que se observó, que vimos el polvo, vimos por ahí botas, personas, roedores, el vehículo, el alimento. Vemos como Newcastle se puede transmitir o lo pueden transmitir casi todos, seguido de salmonelas. Existen ciertas granjas en mi territorio que ellos para poder permitir el ingreso del técnico, inclusive a la misma agencia de regulación y control, eh, piden que se tenga un examen de salmonelosis. ¿Sí? El personal. Es muy indispensable que nosotros en la parte de sanidad tengamos nuestros filtros de ingreso hacia los galpones, sea cual sea la persona, sea el dueño de la granja, el gerente, la misma autoridad sanitaria, sea quien sea la persona, el personal, no. En esto de aquí, pues el personal tiene que cumplir con la bioseguridad, ya que la idea es evitar que cualquier agente patógeno ingrese o salga de nuestra granja o diseminación dentro de la misma por parte de las personas. Hay granjas que poseen diferentes áreas. Por ejemplo, en el caso de cerdos tenemos maternidad, tenemos gestación, tenemos lactancia. Es la misma que maternidad, dependiendo de la granja le ponen el nombre. Entonces, normalmente no, si entras a una área no puedes ingresar a la otra. ¿Sí? Entonces, sucede lo mismo con los galpones cuando se tiene una sola área o todo el círculo que se produce alimento, tienen su incubadora y tienen sus galpones, o sea, no pueden ser visitados el mismo día todo. Inclusive, después de visitar cada área, tienen que tener o guardar un periodo de cuarentena, ¿sí? Prohibición de la entrada a las granjas de personas ajenas a ella y si se requiere el ingreso deberá asumir los puntos anteriores, como les he indicado, incluyendo dueños, incluyendo gerentes. Disminuir el máximo el intercambio de zonas del personal, evitando las visitas o reuniones prolongadas de los trabajadores dentro de una misma granja. Normalmente a veces se tiene visitas, ¿sí? En las cuales son de negociaciones, que quieren conocer los animales, quieren conocer las instalaciones, o muchas veces quieren certificar, ¿verdad? Para buenas prácticas avícolas. Entonces esto conlleva hacer inspecciones. Las personas que se dedican a esto ya saben que la idea es estar el máximo tiempo posible metido en granja, ¿no? Por todos estos factores de acá. Entonces las cosas que ya se visitan en las granjas son cosas puntuales. Normalmente el inspector trata de hacer la verificación, no de manera rápida, pero sí ser preciso con lo que quiere observar. Para posterior a eso ya sentarse y constatar
la cuestión documental, ¿no? Instalaciones, material y equipo. Para esta área pretende favorecer el aislamiento sanitario de la granja, por lo cual se requiere lo siguiente. Las instalaciones deberán diseñarse o adecuarse para permitir el libre paso del personal, evitando el riesgo de contaminación por aglomeración, debiendo estar bien delimitada la zona de producción. Cuando hablamos de limitación, vemos claramente un cerco perimétrico como en la imagen, ¿verdad? Vemos un distanciamiento entre granja y granja, perdón, entre galpón y galpón, y lo que se pretende y lo que se desea es que dentro de la granja se tenga una persona o varias personas para un mismo galpón, que esa persona preferible se haga cargo de ese galpón y no tenga que movilizarse a otro galpón, porque como se lo mencionaba a un principio, cada galpón es un mundo diferente. La ubicación de la granja debe ser de acuerdo a lo señalado por la autoridad sanitaria. Cada país tiene su autoridad sanitaria, ¿no? Cada país tiene sus resoluciones, cada país tiene sus exigencias en el tema de instalación de granjas, ¿no? Entonces, normalmente tiene que haber una distancia mínima entre granja y granja de 3 kilómetros, ¿verdad? 5 kilómetros entre una granja y la planta de procesamiento de alimentos, 5 kilómetros de distancia a un botadero de basura, 5 kilómetros de distancia de un matadero, 5 kilómetros de distancia de alguna incubadora, de alguna feria de comercialización de animales. Y entre galpón y galpón debería haber unos 20 metros de distancia a unos 250 metros, en la misma área que los galpones estén distanciados, ¿no? Bien, ahora pasamos al tema de bienestar animal. El tema de bienestar animal es un tema que se ha venido conversando desde hace mucho tiempo, hace un par de años atrás. Es un tema que aún se lo sigue preparando, se lo sigue revisando, se está socializando. En la actualidad he visto ciertas mallas curriculares de ciertas universidades donde ya incluyen bienestar animal como tal, como una materia, ¿no? Antes se lo hablaba de manera muy superficial, hoy en día pues se está tratando de mejorar y de revisar la LOA, que es la Ley Orgánica de Bienestar Animal, ¿no? Porque sí es muy cierto, hay ciertas cosas que toca cambiar todavía, eh, porque al punto que si no se la revisa bien, los perjudicados vamos a ser nosotros, las personas que estamos en medio de la producción animal, ¿no? Entonces toca revisarlo bien, porque no es lo mismo mantener, o no es lo mismo el bienestar animal de un animal de mascota convencional que de un animal como mascotas no convencionales, como el tema del caballo, ¿verdad? Ahora que está de moda los cerdos, los mini pig, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es bienestar animal? Bienestar animal es el modo en que un animal afronta las condiciones en las que vive. Son todos los aspectos que incluyen el alojamiento apropiado, el manejo, la alimentación, el tratamiento y prevención de enfermedades, el cuidado responsable, la manipulación humanitaria y, cuando sea necesario, la eutanasia humanitaria. ¿Quién es el responsable del bienestar animal en la explotación? El primer responsable es el criador y, en determinados supuestos, el integrador. Esto va a depender quién está al frente, cómo se está haciendo los manejos. No es muy importante que el creador deba disponer de formación adecuada, haciendo cursos, todo el personal también esté ahí presente en aquello, que las personas contratadas para el cuidado, captura, carga y sacrificio deban poseer instrucciones, ¿verdad? Por escrito, orientación sobre los requisitos del bienestar animal que deben de cumplir, ¿no? Yo he sido testigo de
cuando ya es hora de retirar los pollos, cómo son cogidos de una manera tan salvaje, por decirlo así, que van lastimando sus alas, y por ende eso cuando llega el matadero son desechados, decomisos parciales, en otros casos hasta totales del ave. ¿Cómo hacen el manejo, el tema de vacunación, el tema de muchas veces, hablando de aves, de quemar picos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos nosotros el bienestar animal? Indicadores de estrés, agudos o crónicos. Vemos nosotros el tema de la salud, patologías, heridas, ¿no? Cuando el animalito, en este caso el pollo, está con estrés, eh, el pollo comienza a picotear a los otros animales, ¿no? Nosotros lo asociamos con estrés, los asociamos con falta de minerales. Si manejamos nosotros el área de reproducción, el área de gallinas ponedoras, ¿no? El área productivo, que el animal tenga bajo de peso, que las gallinas ponedoras de huevo comercial no me están produciendo al máximo. Si son unas gallinas de reproducción, de huevos fértiles, pues no tengo un porcentaje alto de huevos fértiles. Etiología de los animales, el comportamiento, cómo se me está desarrollando el animal, ¿no? Entonces, esto es mucha controversia. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, una artista o una presentadora de televisión, la verdad es que no recuerdo si fue contratada para que lo diga o ella salió en defensa, criticaba mucho el tema de las aves de postura que pasaban encerradas, que no lograba eh, demostrar todo su comportamiento natural, pues no. Entonces, a eso vamos nosotros con objetivos que debemos de cumplir en la explotación avícola. Estas son las 5 libertades que todos los animales deben de tener, poseer, cumplir. Llámense esto pollos, gallinas, cerdos, bovinos, caballos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas 5 libertades nosotros como técnicos debemos de saberlas, de aprenderlas, de tenerlas presentes, porque con estas 5 libertades nosotros vamos a lograr que nuestros animales produzcan, se sientan bien, no presenten enfermedades, no presenten patologías, ¿no? Entonces, libre de sed y hambre, libres de incomodidad, libres de dolor, lesiones y enfermedad, libres de expresar un comportamiento normal, libres de miedo y angustia, ¿no? Los animales normalmente siempre tienen agua potable, siempre tienen agua fresca, comida pues a su voluntad, libres de incomodidad. Aquí es cuando nosotros hablamos y de aves encerradas en jaulas, el caso de las gallinas ponedoras. Si nos desviamos un poquito, cerdas en bretes de gestación, cerdas en bretes de maternidad que simplemente se pueden ir a acostar y pararse, ¿no? Yo recuerdo una visita en una granja, una cerda se salió, tanto recuerdo, se salió del brete de gestación y fue increíble verla cómo la cerda corría por el pasillo y saltaba, o sea, se le notaba la felicidad de ese animal. En alguna ocasión, una granja de cerdos evaluó el desempeño de gestación de cerdas en estado libre. Una vez que se confirmaba que la cerda estaba pues preñada, pasaba a una área abierta de tierra, donde había lodo, eh, simplemente se les ponía agua y alimento, y como era una explotación de cerdas pues tecnificada, lo que hacían era que al tener el documento de saber cuándo iban a parir, allá la cerda la cogían, la bañaban, la desinfectaban y ahí sí pasaba a la maternidad. Y ellos se percataron que haciendo esta gestión tenían partos con cerdos más pesados, ¿sí?
libres de dolor, lesiones y enfermedades. Tiene que ver mucho con el tema también de las aves de postura, que se le corta el pico, muchas de esas no son bien cauterizados, ¿no? Hoy en día hay mucha controversia con el paté de hígado de pato, la forma en cómo los crían, en cómo le meten el alimento a través de sondas. Libre de expresar el comportamiento normal, que era lo que le indicaba hace un instante el ejemplo de la cerda que se escapó del brete de gestación. Libres de miedo y angustia, ¿no? Que no haya bulla, que no le produzca que el animal siempre esté tenso, siempre esté nervioso. Factores que hay que controlar en la explotación. Bueno, hablamos del tema de bienestar. No hay que tener muy en cuenta el tema de agua y alimentación. Ese es libre de sed y hambre. Suelo, cama, ambiente, ¿no? Libres de incomodidad. Ruido, iluminación, densidad. Esto tiene que ver que sea libre de miedo y angustia. El tema de manejo no tiene que ver con el tema de comportamiento normal y libre de lesiones y enfermedades. Entonces, vamos a hablar primero del tema de acceso a agua. No, las aves deben tener acceso ilimitado a agua limpia, fresca y de buena calidad. Normalmente es preferible siempre aunque se tenga su pozo, mantener siempre el control del pH del agua, mandar a hacer mínimo una vez al año o 2 veces al año análisis de agua para ver el tema de metales pesados. Los bebederos se situarán y mantendrán de manera que el derramamiento de agua sea mínimo y a una altura adecuada para que las aves tengan acceso al agua. La granja debe contar con un sistema de almacenamiento de agua auxiliar con capacidad de almacenamiento suficiente para que haya disponibilidad durante las 24 horas. Normalmente a veces se obtiene pozo, los pozos se secan, a veces te coges agua en el pozo para llenar tanques y los tanques después hagan su reparto a través de los bebederos automáticos. El consumo de agua tiene que monitorearse todos los días. Todo cambio en el consumo de agua es un indicador temprano de problemas de salud y desempeño. Tengo mi tanque de 200 litros de agua, yo sé que todos los días se lo consumen, pero sorpresa, hoy hago el monitoreo de cuánto consumieron el agua y me percato que a duras penas de los 200 litros han tomado 50, cuando otros días se toman 130, 150. Entonces yo ahí tengo que prestarle una atención. ¿Qué sucede con el agua? ¿Qué sucede con el animal? ¿Será que está tapada en los bebederos? ¿No? ¿Qué sucede que el animal no me está consumiendo mucha agua? Tal vez hace mucho frío, etcétera, 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 ¿no? Estos indicadores yo los puedo tomar en cuenta o los puedo tener siempre presente cuando nosotros en nuestra granja, en el momento que manejamos las buenas prácticas avícolas nos exigen que nosotros siempre tengamos todo registrado, que llevemos protocolos, no procedimientos. Entonces, si yo tengo siempre anotado cuál es el consumo de agua, cuánto come el consumido de agua cada galpón, podré tener ciertos datos que me ayudarán a prevenir o tomar acciones rápidas en el caso suceda algo. Alimentación. Todos los alimentos siempre tienen que estar disponibles en forma continua o se suministrará varias veces al día. Normalmente en el tema de pollos, pues se tiene a ciertas horas determinadas, se alza el comedero, ¿verdad? Pero normalmente los comederos siempre pasan llenos a voluntad, en una alimentación al Livington, a voluntad de ellos. Eh, Aquí hay un error. De hecho, no podrá retirarse el alimento antes de las 12 horas previo al sacrificio. Ahí hay un error. De hecho, se debe de retirarles el alimento, está de más la palabra no. Se tiene que retirar los alimentos
de los animales 12 horas antes para que el buche vaya vacío y así no haya contaminación o en el momento del sacrificio en las faenadoras. Todos los tipos de comederos se deben de ajustar para garantizar el nivel mínimo de desperdicio de alimentos y para que las aves tengan un acceso óptimo. Los cambios de consumo de alimentos pueden indicar que el alimento no es el adecuado, la presencia de enfermedades o otros problemas de bienestar. Perdón. Normalmente en los cambios de alimento, cuando hay esto, el animal, hay una descría, ¿no? El animal paraliza su crecimiento, en ciertos casos hay diarreas. En casos muy severos, pues podemos hasta encontrar a veces micotoxinas en alimentos que por ende nos va a causar problemas mucho más serios. Estado de la cama. Debe limpiarse, desinfectarse las instalaciones, el equipo o los utensilios que estén en contacto con los animales antes de introducir una nueva camada. Terminó mi lote de pollo, desbarato todo, absolutamente todo será recogido, será alzado para hacer limpieza, desinfección, quemar si es lo necesario, ¿sí? Todos los pollos deben tener acceso permanente a una cama seca y de material friable de la superficie. Normalmente los galponeros se percatan cuáles son las áreas que están húmedas para poder poner tamo nuevo, ¿sí? Y mantener pues seca la cama, ya que cuando tenemos una cama húmeda, ¿sí? Eh, Normalmente esto aumenta los niveles de amoníaco, aumenta el estrés, por ende vamos a tener problemas respiratorios, no vamos a tener problemas de pododermitis en las patas de los animales. Vemos ahí una foto como vemos ahí la parte ventral de un pollo, como se está lesionando lo que pasa mucho tiempo echado, vemos cómo está húmeda y por ende pues vamos a tener hasta problemas de hongos. Control del ambiente. Ha avanzado mucho la tecnología que hoy en día se está trabajando mucho con galpones de clima controlado. Este tipo de galpones pues ha ayudado a que el pollo esté en unas condiciones espectaculares. Si afuera hace calor, pues adentro está a una temperatura ideal que el pollo pues ni está frío, ni hace mucho frío, ni está pues muy caliente, el cual este tipo de temperatura le va a permitir que el pollo se desarrolle muy bien, ¿no? Siempre esté tomando agua, siempre esté comiendo. El tema del uso de galpones de clima controlado, pues ha ayudado que incluso los pollos ya tengan una vida mucho más corta y que sea más rápido para el sacrificio. Entonces, el tema del control del ambiente, pues el origen de la contaminación del aire es la calefacción y el metabolismo de los animales, la cama, el pienso, etcétera, todo eso causa que el animalito se enferme al tener ese aire mismo respirando, pero con el uso del control del ambiente, de ambientes controlados, de climas controlados, hace que todo ese aire siempre esté circulando y los galpones saquen todo este aire, ¿no? Me imagino que alguno de ustedes tuvo que haber tenido ya la experiencia de poder ingresar a un galpón de clima controlado y es una cosa increíble, ¿no? Entonces, para adaptar el ambiente a la necesidad de los animales, deberemos controlar temperatura, humedad, velocidad de aire, gases, polvos. La ventilación correcta debe eliminar el exceso de calor, de humedad y de gases nocivos, aportar suficiente oxígeno. Estos galpones aquí, si ustedes se dan cuenta, eh, esta parte de aquí vemos un control, ¿no? Estos controles y hay unos paneles mucho más grandes. Esos de allí son paneles donde se puede controlar a qué temperatura, a qué humedad. Entonces, el pollo va a estar pues con un confort increíble.
La sensación térmica con la temperatura, pues la temperatura no exceda la temperatura exterior de 3 cuando sea la última, la medida de la sombra cuando supera los 30 grados. Debe de medirse la altura de la cabeza de los animales para... Muchas veces nosotros ingresamos a un galpón y nos percatamos, sentimos el olor amoníaco. Imagínense un pollito que está mucho más cerca del suelo, ¿no? Ahí vemos dos imágenes, cómo vemos el comportamiento frente al calor. Vemos que la ingesta de alimentos pues disminuye, el consumo de agua pues aumenta, ¿no? El comportamiento frente al frío aumenta el consumo de alimentos y la ingesta de agua disminuye. Entonces, esto es algo que tiene que siempre estar nivelado, siempre tiene que estar estándar. Ahí vemos nosotros una sensación térmica en humedad, una sensación térmica velocidad del aire, ¿no? La humedad relativa media dentro del gallinero o galpón durante 48 horas no supera el 70% cuando la temperatura exterior sea inferior al 10%. El exceso de humedad aumenta la sensación de calor, empeora la cama y aumenta la incidencia de lesiones y enfermedades. Acá vemos la ascensión térmica, la velocidad del aire. El exceso de velocidad de aire aumenta la sensación de frío. Me parece que en alguna ocasión nosotros decíamos, pero ¿a qué velocidad tiene que estar? Normalmente esto se hace control con unos aparatos que te mide la velocidad del viento, ¿no? Esto también tiene que ver mucho con cómo se tenga, cómo está el clima exterior, ¿no? Para nosotros poder dar la suficiente velocidad de los ventiladores. Gases y polvo. Entonces, la concentración de amoníaco, que no sea superior a 20 ppm, y la concentración de óxido de carbono no supere los 3000 ppm, estas son medidas al nivel de la cabeza de los pollos. O sea, medimos o tenemos presente que esta medición de amonio y de dióxido de carbono no lleguen a esto. O sea, cuando nosotros cogemos muestra o medimos con un aparato estas partes por millón, tenemos que hacerlo siempre a nivel del pollo, no a la altura de uno. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos presencia de dióxido de carbono? Disminuye el consumo de alimentos, por ende disminuye el crecimiento y hay alta mortalidad por problemas respiratorios. El polvo, pues, transporta microorganismos, irrita la vía respiratoria, lo mismo que nos sucede a nosotros cuando estamos expuestos mucho tiempo al polvo. La concentración de amoníaco, pues hay irritaciones, hay problemas respiratorios, prevalencia de enfermedad. Entonces, la exposición continua y excesiva a todos estos contaminantes puede deteriorar el tracto respiratorio, reducir la eficiencia de la respiración, desencadenar enfermedades respiratorias que afectan la regulación de la temperatura, contribuir a una cama de mala calidad y reducir el crecimiento del ave. Todos estos factores de aquí parecen ser algo como que sencillo, pero es de suma importancia porque previniendo esto vamos a tener nosotros muy buenos resultados en el momento del saque del pollo. Ruido. El nivel de ruido deberá mantenerse lo más bajo posible. Deben evitarse ruidos repentinos o duraderos para evitar el estrés del animal, evitar que el animal muchas veces se asuste y pueda incluso hasta causar la muerte. Los ventiladores, los sistemas de comederos y demás aparatos deben de contribuirse, montarse, mantenerse y utilizarse de manera que produzca el menor ruido posible. Normalmente tú entras a un galpón de clima controlado y sí se escucha algo del ventilador, ¿no? De las mismas hélices que dan vuelta. En broiler se crea distribución desigual en las granjas, lejos de las zonas ruidosas, ¿no? Normalmente la exposición continua y excesiva a niveles altos de ruido aumentan el estrés en las manadas, que incide negativamente en los índices productivos. Sean estos pollos de engorde, sean estos gallinas ponedoras,
sean estos gallinas de huevo fértil, ¿no? Estación de broiler. Todos los alojamientos deberán disponer de iluminación de intensidad mínima de 20 luz, medida a la altura de los ojos de los aves que ilumina al menos el 80% de las zonas utilizables. Vemos ahí una foto, un galpón de clima controlado, totalmente encerrado, pero con iluminación, ¿no? Podrá autorizarse una reducción temporal del nivel de iluminación por recomendación del médico veterinario. Esto va a depender mucho si tenemos problemas de picaje, problemas de estereotipias, que nos pueden influir en que el animalito pues se estrese y comience a comportar y a presentar ciertos detallitos como el picaje, que es lo más común. La iluminación deberá seguir un ritmo de 24 horas e incluir periodos de oscuridad de duración mínima de 6 horas en total, ¿no? Esto también puede ser una oscuridad interrumpida mínimo de 4 horas, entre los 7 días de la llegada de los pollos a su alojamiento y hasta 3 días antes del sacrificio, ¿no? La idea, en alguna ocasión alguien me decía, no, que con la presencia de luz, pues el animal también come más, se mantiene activo, etcétera, etcétera. En el caso de la explotación de gallinas ponedoras, pues deben mantener una iluminación suficiente para que las gallinas se vean claramente unas a otras. En caso de luz natural, toda la instalación debe ser iluminada por igual. Las gallinas ponedoras son mucho más, se estresan mucho más por el hecho de estar encerradas, ¿no? Entonces, se ha determinado casos que cuando hay mucho tiempo de oscuridad prolongado, hay afectaciones en que ellas mismas se picotean, ¿no? Deben de disponer un periodo de oscuridad suficiente e interrumpido que corresponda a un tercio de la jornada a modo indicativo, ¿no? Eso ya dependerá de las explotaciones eh, avícolas, si acaso miden también ese porcentaje, tienen esos indicadores de medición. Las intensidades muy bajas, entre 5 y 20 luz, provocan problemas oculares, más miedo, menos actividad y más problemas de pata en general, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento, el estrés, que comienzan a picarse la una con la otra. Densidad, este es un dato muy interesante porque nosotros debemos de conocer eh, en base a todo el galpón que tenemos nosotros, cuánto es nuestra capacidad de mantener los animales y así evitar que haya un estrés porque está muy apretada, pues, ¿no? Entonces, este debe de respetar la densidad máxima establecida en 33 kilogramos de peso vivo por metro cuadrado. Podría autorizarse 39 kilogramos si tal vez metemos un poco más de gallina en esos metros cuadrados, eh, pero esto ya debería ya hacerse de manera muy técnica, ya cuando se maneja galpones pues con alta tecnificación, eh, donde hay una disposición del sistema de ventilación, refrigeración, calefacción, hay suficientes comederos, bebederos, existen sistemas de alarmas y sistemas auxiliares en el caso de que falle algo, porque este tipo de galpones, cuando aumentamos nosotros la densidad, mientras haya aire continuo no pasa nada, pero estos galpones de clima controlado normalmente poseen generadores eléctricos, que en cada minuto que el generador se demora en prender, pues tenemos un animal muerto. Entonces las consecuencias son terribles cuando tenemos este tipo de apagones y no damos la solución rápida. Eh, Podrá utilizarse un formulario. Esto de aquí son de las buenas prácticas que deberían revisar en cada país de ustedes, ¿no? Para comunicar aumento de densidad, el formulario de anexo. Normalmente cuando uno genera un permiso de funcionamiento, un permiso sanitario avícola, normalmente siempre hay una inspección en la cual a uno le indican cuánto es la capacidad del galpón y cuánto estamos produciendo, ¿no? Porque mi galpón puede ser de 120.000 pollos, pero resulta que meto 100.000, ¿verdad?
También nosotros podemos, aquí tenemos una pequeña fórmula en la cual es la tasa de mortalidad diaria acumulada, ¿no verdad?, en animales de engordes. Entonces, tenemos mortalidad menor al 1%, el 0,6%, que ese es un valor ya establecido, es una constante, por edad del sacrificio del lote, en este caso los días. Entonces, 45 días es la edad donde se sacrifican los pollos por el 0,6, que es una constante, más el menos 1% de mortalidad es igual a 3,7% de la mortalidad que nosotros hemos tenido eh, en un X galpón, ¿no? Los efectos del aumento de la densidad en el pollo, pues disminuye la calidad de la cama porque tenemos demasiadas aves, aumentan el nivel de amoníaco, aumenta el calor, bajo consumo de alimentos porque tengo tantas aves y a lo mejor no pongo el suficiente alimento para abastecer a todas, es una pelea de quién come más. Baja tasa de crecimiento porque el animal está muy apretado, no tiene cómo desarrollarse bien. Por ende, el índice de conversión va atado con la tasa de crecimiento. Tenemos una alta tasa de mortalidad, problemas de pata, problemas respiratorios, estrés por temas de jerarquía, agresiones, picoteos, etcétera, etcétera. Bien, el manejo. Se realizará como mínimo 2 inspecciones al día de los animales, retirando las bajas encontradas en cada día. El galponero ingresa en horas de la mañana a supervisar cómo están los bebederos, si están eh, dando el suficiente agua, cómo están los comederos, si están eh, cero alimento, aún conservan alimento. Entonces, estos son indicadores que como galponero tiene que estar preparado y capacitado para saber qué puede estar sucediendo si disminuyó el consumo de alimentos, ¿verdad? Si el tanque de agua también se mantiene, no está tan bajo, ¿no? Recorrer todo el galpón, porque por más que se lleve un muy buen manejo en los galpones, siempre va a haber mortalidad. Muchas veces no da por aplastamiento, en ciertos casos, ¿no? Pero siempre va a haber una mortalidad, un pollito dado de baja, etcétera, etcétera. En aquellas instalaciones que dispongan de diferentes niveles, hay que hay que poder efectuar el control sin dificultad. Cuando se habla de niveles, muchas veces, por ejemplo, en el caso de las gallinas ponedoras, donde eh, hay animales que están en postura y animales que están en levante, ¿no? Se prestará especial atención a los signos que indiquen una disminución del nivel de bienestar o de salud de los animales. Los pollos con lesiones graves o con señales evidentes de trastorno de salud que puedan causar dolor, ¿no? Como los que presentan dificultades para andar, una citis grave o malformaciones importantes, recibirán el tratamiento adecuado o serán sacrificados de manera inmediata, ¿no? Vemos una imagen de un operario, de un galponero, del técnico. Yo siempre he dicho que uno como técnico, uno como veterinario no simplemente ve, sino que tiene que observar, ¿sí? Tener un buen olfato para poder identificar olores que tal vez, en el caso del pollo, el amoníaco, si a uno le llega el amoníaco que aún es alto, no imagínense el pollo que está mucho más cerca del suelo. Eh, el gusto, tal vez, no sé si alguno de ustedes lo hace, pero en mi caso yo sí tengo la costumbre, aunque sea coger el alimento balanceado y poder olerlo, incluso coger un pellet y masticarlo para ver qué tan gustoso es, porque de eso se trata, de que el alimento sea muy palatable, caso contrario, pues el animal también lo deja de comer si no le gusta, ¿no? Intervenciones quirúrgicas en el tema de bienestar animal, lo que hablábamos, esta labor normalmente se la realiza a las gallinas ponedoras, ¿no? Entonces, normalmente, pues en el tema de bienestar animal, lo que se habla es que se prohíbe todas las intervenciones quirúrgicas por motivos que no sean terapéuticos o de diagnóstico.
intervenciones que puedan dar lugar a una lesión o a la pérdida de una parte sensible del cuerpo. No obstante, la autoridad competente podrá autorizar el corte de pico de aves, que esto normalmente se la realiza en todas las gallinas ponedoras por tema de manejo. No, en ciertos casos se realiza hasta la castración de pollos. La verdad es que esto es casi no es tan común, pero sé que hay ciertas zonas en Europa, más que todo, que realizan esta castración en pollos porque el pollo se cría mejor, se hace más gordo, etcétera, etcétera. Aulas, tenemos nosotros que este es un sistema, en el sistema convencional, no, normalmente las instalaciones deben disponer de jaulas. Esto fue algo que se dio desde el 1 de enero del 2012 acá, no, superficies mínimas de 750 centímetros cuadrados por gallina, de las cuales 600 centímetros deben ser de superficie utilizable a una altura de libre de 45 centímetros, ¿no? Ahí vemos un dibujo de una jaula donde nosotros depositamos a las gallinas. La superficie de la jaula pues debe tener, no debe ser inferior a 2000 centímetros cuadrados y con una altura mínima de 20 centímetros en cualquier punto, ¿no? Una inclinación máxima del suelo de 14 grados. Esto pues cuando la gallina pone sus huevos pues rueda y cae en el reservorio para ser recogido. Aquí vemos fotos de gallinas ponedoras. Aquí vemos en la primera foto, vemos nidos separados, que puede ser individual o colectivo. El aceladero, en un espacio mínimo de 15 centímetros por gallina. Este es para que ellas puedan estar de lo más natural. Normalmente las gallinas de manera silvestre, de manera natural, pues ellas se suben a los árboles a descansar en las ramas o en los gallineros. El comedero, pues con una longitud mínima de 12 centímetros por gallina, que puede utilizar sin restricciones. Eh, Esto cuando estamos hablando de gallinas en jaulas, ¿no? Bebedero apropiado para el tamaño del grupo, separación mínima de pasillo entre hileras de las aulas, para poder caminar, poder colocar el alimento. Aunque la fotografía que vemos ahí, eso es de un galpón automático, no, perdón, si es un galpón manual, ¿sí? Tenemos características de granja, este es un sistema alternativo, si nos damos cuenta en las fotos, estas son gallinas ponedoras, eh, estas aquí ponen huevos caramelos, huevos marrón, las acá pues ponen huevos blancos, ¿no? Y sabemos que la coloración del huevo va a depender mucho de la raza de la gallina, ¿no? Entonces, estas instalaciones deben estar equipadas para todas las gallinas ponedoras, una densidad máxima de 9 gallinas por metro cuadrado, comederos longitudinales con mínimo de 40 centímetros de longitud por gallina, o bien de comederos circulares como mínimo de 4 centímetros por longitud. Eso ya dependerá del mejor manejo que se le quiera dar. Bebederos continuos, sean esto que sean los bebederos automáticos, bebederos por boquillas. No, vemos ahí cómo las gallinas andan libremente, al menos un nido por cada 7 gallinas. Estos nidos normalmente tienen que ser, si hablamos de gallinas de huevos fértiles, estos nidos tienen que ser nidos desinfectados, porque son huevos que van a entrar en incubadora y obviamente no podemos correr el riesgo de que se contaminen por alguna salmonelosis, ¿no? Eh, los asaladeros convenientes sin bordes afilados para evitar que haya lesiones a nivel de patas, como vemos ahí, son tubos que las gallinas se posan, ¿no? Eh, un sistema de cría que permita que las gallinas desplazarse libremente en distintos niveles. Por lo tanto, el número de niveles superpuestos limitados a 4 y dispuestos para impedir la caída de excrementos sobre niveles inferiores, ¿no? Entonces esto tiene que estar bien diseñado para evitar que el excremento de las gallinas de arriba ensucien el alimento que está abajo, etcétera, etcétera. Este tipo de manejo, de comportamiento hace que el animal exprese su comportamiento natural, que es uno
de las 5 libertades que los animales deben de poseer. Hay ciertas ventajas y ciertas desventajas en este tipo de explotaciones, ¿no? Entre lo convencional que es en jaula versus a esta de aquí que son alternativas que se están manejando. Espacios exteriores, pues para que una ponedora se considere de cría campera es preciso que disponga de acceso a los parques durante todo el día y puede restringirse el acceso durante un periodo limitado durante las mañanas. Este tipo de acá, este tipo de manejo, hoy en día se está hablando mucho de gallinas ecológicas, ¿no? Que es muy diferente a decir producción de huevos orgánicos, ¿no? Cuando hablamos yo de gallinas ecológicas, pues son animales que pasan dentro de las aulas y también salen a los parques, a los patios, a pastorear. Comen hojitas, comen insectos, que esto también va a mejorar que la coloración del huevo sea muy diferente, mas no obstante lo huevo orgánico. Cuando hablamos nosotros de una producción orgánica, nos referimos a una producción en la cual las gallinas solo son vacunadas, mas no dadas antibióticos, ¿no? Netamente orgánica y para eso también solicitamos ciertas certificaciones, ¿no? Ahí vemos fotografías de producción de gallinas y esto es increíble, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿y las gallinas entran solas? Entran solas. Yo tuve la oportunidad de poder producir gallinas, pollos criollos en galpón y a una determinada hora nosotros le abríamos los galpones y las gallinas salían a pastorear. Y tipo 4 de la tarde, más o menos 4:30, ya el galponero sin necesidad de llamarlas, el hecho de que las gallinas veían que él ya cargaba en el hombro el saco de balanceado y al ver caer el balanceado en los comederos, ese estímulo ocasionaba que las gallinas ingresen y vengan todas de manera automática, ingresen directamente al galpón, ¿no? Sí, ahí vemos otra fotografía más. Entonces, los animales libres expresando todo su comportamiento natural. Pues muchas gracias a todos por la presentación. Si tienen pues alguna duda, alguna inquietud, por favor, el micrófono está pues a su disposición o si tienen alguna pregunta, pues quedo atento de la misma. ¿Sí? Muchas gracias.
Bien, el tema discúlpame, el tema de cómo controlar las citis en clima frío, pues esto se tiene que ver mucho, ¿sabes? Con restricción de los alimentos, del consumo de alimentos más que todo. Poder ver o revisar el tema nutricional, revisar fórmulas, ¿no? El tema del acceso al consumo de agua, de tratar de que el animal, todo esto de aquí, por ejemplo, en el tema del consumo de alimentos va a influir mucho en que haya una pequeña modificación en la velocidad de crecimiento, o sea, cuando el animal come muy rápido, come mucho en época de frío, ¿no? Incluso hay hasta donde tengo entendido, hay ciertos alimentos balanceados que es que lo formulan para la sierra, básicamente, ¿no? Donde hay un frío que es muy diferente al tema de acá de la costa, justamente para evitarse ese problema de asitis, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando hay presencia de asitis, de ahí para allá aparece uno, el otro, tenemos muy claramente que la asitis pues, no es acumulación de líquido en la cavidad abdominal, ¿no? Bien, entonces si no hay más preguntas, pues muchas gracias a todos ustedes por su participación. Esta presentación igual va a ser llegada a cada uno de ustedes. Tengan una muy buenas noches. Felicidades.